Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Sean bienvenidos, amén, todos y cada uno de ustedes, donde quiera que nos estén viendo, a esta transmisión del edificio de Dios, amén, siendo hoy día jueves 29 de junio de este año 2023, amén. Y como lo decía el domingo, hermanos, el mes de junio prácticamente ya se fue y con él la mitad del año, ¿verdad? Qué rápido se está pasando el tiempo y hermanos, pues hay que aprovecharlo, amén. Dice la misma palabra de Dios que hay que redimir el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Y qué preciosa oportunidad el Señor nos da de poder estar nuevamente con usted y traer una enseñanza más que viene siendo prácticamente la última de esta primera parte que le hemos llamado el edificio de Dios. Y que le hemos aplicado, fíjese bien, a esta serie de temas, lo hemos aplicado, mejor dicho, a nuestros matrimonios principalmente. Hemos comentado, ¿verdad? Y lo decíamos también, no solamente este domingo, sino también en el anterior, que queremos llevar a cabo una segunda parte del edificio de Dios, pero más enfocado a la familia, como si fuera una escuela para padres. ¿Qué le parece? Así que bueno, mire, hoy va a ser la última plática de esta primera parte del edificio de Dios enfocado a nuestros matrimonios. Vamos a descansar tal vez 1 o 2 semanas y después de esas 1 o 2 semanas regresaremos, ¿verdad?, con las transmisiones los días jueves con una escuela para padres. Y déjeme decirle que ese tema debe de ser también muy interesante para nosotros, debe de ser algo que quisiéramos escuchar. Porque, mire, la verdad es de que no hay escuelas para padres, pero el hablar de una escuela para ello implica para nosotros como creyentes voltear a ver qué dice la Escritura, qué dice la palabra de Dios, para poderlo aplicar precisamente a nuestros hogares y más particularmente a nuestros hijos, ¿sí? Hoy en día estamos viviendo un gran embate de filosofías tocante a la educación, al grado que en las mismas escuelas se está impregnando, se está bombardeando de tal manera a la familia con muchas filosofías, con muchos argumentos, pensamientos, discúlpeme, pero de hombres que le están quitando autoridad y peso a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nosotros como cristianos le estamos haciendo más caso a esos argumentos, a esas filosofías de hombres, antes que a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios no es cruel, la palabra de Dios no es fea tocante a ese tema. Créame que he escuchado a algunos cristianos decir que la palabra de Dios es muy cruel tocante a la educación de los niños. Sin embargo, no es nada de eso. Todo lo contrario, ¿verdad? Y un principio que decíamos el martes cuando hablamos en relación al bautismo con fuego, es de que en la disciplina podemos ver el amor. Amén. Dice la palabra que el padre al que ama, disciplina, es decir, al hijo que ama lo disciplina. No lo deja sin esta, porque si lo deja sin disciplina, dice entonces no sois hijos, sino que seríais bastardos, ¿verdad? Entonces, hermano, es todo lo contrario, ¿sí? Pero este mundo, escuchen lo que le voy a decir, se está encargando, y más en esta época, en estos tiempos, de hacer quedar mal lo que la palabra de Dios dice en relación a lo que debe de ser la disciplina, de lo que debe de ser la educación de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Este mundo está haciendo quedar mal el contenido bíblico al grado que hoy en día las personas prefieren más buscar a un psicólogo, buscar un terapeuta familiar, buscar, mire, llámese como se llame. Los mismos cristianos están optando más por buscar aún ese tipo de cosas antes de lo que dice la palabra de Dios. Así que ¿no le parece que va a ser un tema interesante el que el Señor nos permita abordar? Una escuela para padres, que sería la segunda parte de esta serie llamada El edificio de Dios. Amén. Así que bueno, pues yo le pido, ¿verdad?, que aunque terminemos el día de hoy
con esta primera parte enfocada a nuestros matrimonios, bueno, deme chancita, ¿verdad?, para agarrar un poco de airecito, un poco de vuelo, ir preparando los contenidos, los temas, las predicaciones, y en un par de semanas a más tardar estaremos comenzando con la segunda parte del edificio de Dios. Amén, que va a estar enfocado, acuérdese, a los padres, es decir, una escuela para padres. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues mira, habiendo dicho todo esto, ¿qué le parece si oramos, verdad, para introducirnos en tema que nos compete el día de hoy? Sea usted bienvenido donde quiera que nos esté viendo. Le amamos en el amor de Cristo y es un gusto para mí el que usted ya esté preparado para recibir el mensaje de Dios para su matrimonio. Amén. Y compártalo con otros. Recuérdelo, que sea de bendición para usted, pero que sea de bendición también para otros. Invítelos a que escuchen el mensaje de la palabra. Amén. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe en el conocimiento de lo que está escrito hacia toda la verdad y que nos recuerde las palabras de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos hoy en este día, Señor, en esta noche, Señor, por este tiempo hermoso, Señor, en el que nos podemos reunir virtualmente, Señor, en muchos lugares. Gracias por mis hermanos de Europa, de Alaska, de Canadá, de Estados Unidos. Gracias por mis hermanos de Colombia, de Ecuador, mi Señor, aquí en la República Mexicana, desde Hermosillo, Señor, en el norte, hasta Oaxaca, Señor, en el sur, por nuestros hermanos del Estado de México, en Villa Hidalgo, Jalisco, y aquí localmente en la ciudad de Aguascalientes. Bendice a todos mis hermanos, a toda tu iglesia, Señor, es tu iglesia, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, quien llene de poder, Señor, nuestras vidas, un poder que nos transforme, que nos cambie, Señor, que a través de tu Espíritu Santo podamos ser más como tú. Gracias por este hermoso tiempo en el cual nos permites, mi Señor, estar atentos a un mensaje más de tu palabra. Habla a nuestras vidas, pues en tus manos estamos y te damos a ti la honra y toda la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, vamos a comenzar. Abra su Biblia conmigo en 1 Corintios capítulo número 3. Es el pasaje bíblico, ¿verdad? 1 Corintios capítulo número 3, es prácticamente todo el capítulo. Obviamente comenzando desde el versículo número 1, y hoy nos vamos a situar a partir del versículo número 18 y hacia el final, que es hasta el versículo 23. Pero es importante mencionarle que la aplicación que le hemos dado a este pasaje se la hemos dado en relación a nuestros matrimonios. Amén. ¿Por qué? Porque tal vez alguien podría decir, bueno, es que este pasaje habla de esto otro, ¿verdad? Y ciertamente es un pasaje bastante amplio, es un pasaje que cuadra perfectamente con la vida cristiana, aplicando el contenido, ese tesoro espiritual que contiene este capítulo a muchas áreas de nuestra vida. Y no es la excepción que ahora lo hemos hecho para nuestro matrimonio. Amén. Por lo tanto, el contexto, fíjese bien, es muy importante. El contexto es lo que está antes, es lo que está después, es lo que rodea el pasaje central. Este contexto nos habla de muchos aspectos en los cuales nosotros hemos visto ciertos problemas en nuestros matrimonios, ciertas carencias, necesidades, incluso propósitos, metas, determinaciones o decisiones que debemos de tomar en nuestro matrimonio. Le hemos hablado, fíjese bien, desde el primer tema o la primer plática para matrimonios, sí, que le llamamos nuestro problema, y hasta la del día de hoy siendo la plática o el tema número 12, en relación a aquellos aspectos que hay en nuestro matrimonio. En la descripción aquí en YouTube se encuentran todos los links desde la plática número 1 o el tema número 1 y hasta la del día de hoy. Así que ahora que vamos a tomar un breve descanso, ¿verdad?, para preparar la escuela para padres, aproveche y repase, ¿verdad? Repase todas las lecciones, todos los temas, las pláticas que dimos en relación al matrimonio a través de este pasaje tan precioso en 1 Corintios capítulo 3. Sí, si alguna le faltó,
póngase al corriente. Es importante que conozca todo el contexto, todo el panorama de lo que estuvimos hablando. Ahora, algo que en cada plática hemos señalado, ¿sí?, es el hecho de lo que pasaba con la iglesia de los Corintios. Era algo sorprendente lo que sucedía en esta congregación. Eran una congregación grande, una congregación que decían practicar el amor. ¿Me escuchó lo que dije? Decían practicar el amor. Pero ciertamente no era así. Y cuando un hombre como Pablo viene y les hace ver la realidad de lo que verdaderamente estaban haciendo, entonces los corintios no aceptaron la corrección de un hombre como Pablo. ¿Sabe? Lo que resalta, lo que nos parece, que nos llama la atención, ¿sí?, de lo que Pablo hace con esta iglesia y cómo los corintios se defienden del mismo apóstol, ¿verdad? Sacan las uñas e incluso lo atacan, lo desacreditan. Es algo sorprendente. Déjele explico por qué. Porque también dentro del contexto que por lo general en todas estas pláticas se ha mencionado, destaca un hecho muy relevante. ¿Sabe cuál es? El que el apóstol Pablo amaba, escuche esto, amaba muchísimo a esta congregación. El apóstol Pablo había pasado mucho tiempo entre ellos, con ellos, para establecer por medio del evangelio la iglesia en esta ciudad de Corinto. El apóstol Pablo amó a esta gente, a estos hermanos de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y lo expresa de una manera tal en la que él dice: yo estaría dispuesto a sacarme los ojos, estaría dispuesto a dar mi vida, a derramar mi vida por cada uno de ustedes. Y ese es el hecho, hermano, que nos resulta relevante, porque cómo es que un hombre, fíjese bien, que les demostró tanto amor, cómo es que recibió tanto rechazo de ellos, a quienes él demostró amarles en sobremanera. ¿A qué le suena eso? ¿Se da cuenta de lo que Dios quiere hablarnos hoy en este día? ¿Cómo es que cuando usted y yo nos disponemos más a amar, a hacer las cosas bien? ¿Cómo es que cuando usted y yo nos proponemos hacer lo bueno, lo correcto, el entregarnos, el hacerlo sin reservas, perdonar incluso? Escuche, ¿cómo es posible que venimos recibiendo todo lo contrario a lo que nosotros estamos haciendo? ¿A usted le ha pasado eso? Que cuando usted se propone hacer lo bueno, recibe lo malo. Que cuando usted se propone amar, no falta qué conflicto, no falta qué reclamo, qué problema le hace sentir que ¿para qué ama? ¿Le hace sentir de que nada sirve que lo haga? Que cuando usted perdona, pareciera que las cosas empeoran. ¿A usted le ha pasado eso? Sabe, frecuente y constantemente ese tipo de situaciones pasan en un matrimonio. Y es un hecho el que nosotros no tenemos la madurez, no estamos preparados para recibir lo contrario a lo que nosotros estamos dando, a lo que nosotros estamos haciendo. Y generalmente lo tomamos a mal. Generalmente aquello produce un resentimiento en nuestro corazón. El decir, ¿por qué si estoy haciendo lo que es correcto? ¿Por qué si ya le perdoné? ¿Por qué si le estoy amando? ¿Por qué si me estoy entregando sin reservas? Ahora, ¿por qué está enojado conmigo? Ahora, ¿por qué ella me contesta de esta manera? Ahora, ¿por qué él procede así, verdad, en relación a mi persona? No me lo merezco. Y ello nos lleva a una situación de crisis y de conflicto que se convierte en un cuento del nunca acabar, al que no se le encuentra fin. La madurez que debe de haber en nuestras vidas debe ser como la que el apóstol Pablo muestra a la iglesia de los Corintios. Se lo vuelvo a repetir. Pese a que él les entregaría su misma vida, la iglesia de los Corintios no valoraría ese esfuerzo, esa dedicación, ese amor. La iglesia de los Corintios no valoraría absolutamente en nada todo el esfuerzo y amor que el apóstol Pablo les entregaría. No lo valoraron.
desacreditaron al apóstol, lo atacaron, lo criticaron, lo señalaron, hasta se burlaron de él. El apóstol Pablo en estas cartas, más específicamente en la segunda, se defiende de esa manera de pensar y de proceder de los corintios a quienes él amaba con todo su corazón. El apóstol se defiende para hacerles ver la realidad de lo que ellos estaban haciendo, un error, estaban cometiendo un error. Sin embargo, vemos algo muy importante. ¿Sabe qué? Que el apóstol Pablo, por medio de la madurez que había en él, no pone en práctica el conocimiento de este mundo o de esta vida, sino que por medio de la madurez él pone en práctica el conocimiento de Dios. ¿Y a qué me refiero con ello? Me refiero al hecho de que si Pablo hubiera puesto en práctica lo que esta vida, lo que este mundo nos enseña, hermanos, pues el apóstol Pablo se hubiera ido de la iglesia de los Corintios enojado, ¿sí? Se hubiera ido hasta tal vez maldiciéndolos, no lo sé, ¿sí? Si Pablo hubiera puesto, lo repito, en práctica lo que este mundo nos enseña, el apóstol hubiera quedado resentido. El apóstol tal vez hasta se hubiera alejado del evangelio. Me explico. Hubiera hecho cosas incorrectas. ¿Me está oyendo? Pablo hubiera actuado de maneras equivocadas, como muchos de nosotros lo hacemos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ante el ataque, la burla, que ante el desacrédito que la iglesia de los Corintios llevaron a cabo con la persona del apóstol Pablo, escuche esto, este hombre reaccionó bajo el conocimiento de Dios y supo tener la reacción adecuada. ¿Sabe cuál fue esta? No solamente el corregirlos, sino el amarlos y perdonarlos. ¿Con qué fin? Con el fin de que cambiaran su proceder. Creo que Dios ya está hablando a nuestra vida, ¿no le parece? ¿Sabe? Es la manera en la que Dios espera que nosotros reaccionemos. Dios no espera que reaccionemos con base al conocimiento del mundo, con base a lo que la vida, con base a lo que la gente, la familia, con base a lo que las amistades, ¿sí? Con base a lo que se ve en todos lados. Dios no quiere que reaccionemos con base a ese conocimiento que muchas de las veces nosotros decimos tener, pero que nada tiene que ver con el conocimiento de Dios, sino que reaccionamos con base a amistades, ¿verdad? A lo que éstas nos dicen, a lo que vemos en ellas, ¿sí? A lo que todo mundo hace, a lo que la familia en ocasiones también nos dice que hagamos. Es decir, hermano, escúcheme, Dios espera que reaccionemos con base al conocimiento que tenemos de Él y no con base al conocimiento que hemos aprendido y que decimos, es que todo mundo lo hace, y que decimos, es que todo mundo actúa de esta manera, y allá mi familia, por acá mis amigos, y por allá quién sabe quién, me están presionando para que yo actúe de X o de Y manera, de una o de otra forma. Me están presionando para que yo reaccione, no con base a lo que conozco de Dios, sino con base a lo que todo mundo hace. ¿Sabe? Es allí donde tenemos que comenzar a hacer la diferencia. ¿Sabe? Es triste que teniendo conocimiento de Dios, no actuemos con base a Él, ¿sí? Hay muchas personas que tienen conocimiento de Dios. Oiga lo que voy a decir. Personas que a lo mejor se pudieron haber alejado de Dios, pero que le conocieron a Él, ¿sí? Y personas de quienes uno dice, pero ¿por qué si conoce de Dios, verdad? O sea, damos a entender lo que hizo, no se esperaba que lo hiciera. ¿Por qué? Porque conoce de Dios. En el matrimonio pasa exactamente lo mismo, ¿sí? El dolor, la amargura, el llanto, la depresión, la ira, el coraje, o sea, las cosas que experimentamos por los conflictos que vamos viviendo, pueden provocar en nosotros dos cosas. Número uno, que actuemos con base a lo que el mundo dice. O número dos, que actuemos con base a lo que Dios dice. ¿Sí? Así que la pregunta es, ¿usted cómo se está conduciendo en su matrimonio? ¿Por lo que todo mundo hace? ¿Por lo que sus amistades le dicen que haga?
por lo que este mundo prácticamente nos está enseñando. ¿Con base a eso usted se está comportando en su matrimonio? ¿O usted está eligiendo buscar la voluntad de Dios, preguntarle a Él, ir al consejo de la palabra, al consejo de un siervo de Dios para ser guiado en su matrimonio? ¿Qué es lo que usted está haciendo en su vida? ¿Está eligiendo lo que el mundo le enseña o lo que Dios le enseña? ¿Sabe? Estoy comenzando por aquí porque el apóstol Pablo nos muestra que la madurez que él tenía la usó no para reaccionar como el mundo le dijera que lo hiciera. Ya lo mencioné y lo vuelvo a decir. Si Pablo hubiera reaccionado con base a lo que el mundo dice, Pablo hubiera quedado peleado con los corintios, resentido, les hubiera gritado, los hubiera, hermanos, maltratado, hubieran pasado una serie de problemas que se hubieran convertido en el cuento de nunca acabar. ¿Y sabe otra cosa? ¿Qué edificación tendríamos nosotros de eso? Pero Pablo no eligió así. Pablo eligió, a pesar del ataque a su persona, a su misma persona, pareciera que los corintios lo convirtieron en algo personal, ¿sí? Como muchas de las veces pasa en el matrimonio, ¿sí? Los problemas se convierten en algo personal. Pablo eligió reaccionar con madurez y con base al conocimiento de Dios. Usted tiene conocimiento de Dios, tal vez usted pudiera decir, bueno, pues no tengo mucho, tengo de conocer de Dios poco, pero ¿sabe? Es suficiente. Porque usted desde el momento en el que comenzó a conocer de Dios, debe de hacer también esto. ¿Sabe qué? Comenzar a orar, comenzar a leer la palabra, apegarse a lo que Cristo dice, al ejemplo que Él nos dio y preguntarle, Señor, ¿cómo quieres que yo reaccione ante este ataque, ante esta burla, ante esta situación en la que me siento humillado, humillada, ante esta situación en la que apenas logro hacer algo y otras personas destruyen lo que estoy logrando? ¿Qué hago ante este tipo de situaciones, Señor? Usted tenga poco o mucho tiempo, lo que debemos de elegir hacer es muy importante. Y yo le estoy sugiriendo lo que usted, aún teniendo poco tiempo de conocer del Evangelio, debiera de hacer. Ya no gobierne su vida ni su matrimonio por lo que usted aprendió en el mundo, porque la filosofía de este mundo es contraria al amor de Dios, porque las tradiciones, las costumbres de esta vida, de este mundo, de las personas de este mundo, son completamente contrarias a la práctica del amor que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo en nuestras vidas. Usted está luchando tal vez, mire, por cambiar. Tal vez usted está haciendo un gran esfuerzo por poder construir, por poder edificar algo, ¿verdad? Bajo la voluntad de Dios, bajo la guianza de Dios. Usted le está echando ganas en ello, pero no va a faltar quien venga y destruya, desacredite, eche por suelo, no valore lo que usted está haciendo. Y sabe, no hablo de que muchas veces esto pase entre la relación de marido y mujer, sino que a veces esto pasa con la familia que está alrededor. Me estoy explicando. Le estoy poniendo el caso, hermano, de aquellas cosas que vivimos como matrimonio y que tarde o temprano alguien de nuestra familia se puede llegar a enterar de un problema, de una situación que estamos viviendo. Y en lugar de ayudarnos, fíjese bien, en lugar de cooperar, haciendo algo productivo, haciendo algo bueno, pareciera que se empeñan en destruir el trabajo que con mucho esfuerzo nos está costando. ¿Me estoy explicando? Actuamos de maneras incorrectas. ¿Y sabe por qué? Porque lo hacemos con base a lo que el mundo nos enseña. No hablo solamente en relación a la pareja, sino en relación a las personas también que rodean a la pareja. No actuamos bajo el amor de Dios. Señalamos, juzgamos tras un error que alguien comete. Nos es fácil criticar y nos es fácil, escuche, dar un consejo a los que estamos alrededor de la pareja, dar un consejo a veces en el que Dios no está presente, ni la palabra, sino que damos un consejo
con base a lo que el mundo dice, a lo que todo mundo hace. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso, hermanos? Que si tenemos el conocimiento de Dios, la palabra que demos, el consejo que demos, tiene que ser con base a la misma palabra de Dios. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve el estar conociendo de la palabra de Dios, de asistir a una iglesia, de ser ministrados por un pastor? ¿Sabe? Esto es algo frecuente que nos sucede. Nosotros como pastores estamos tratando de unir, estamos tratando de restaurar, estamos tratando de hacer que el matrimonio funcione. ¿Y sabe con qué nos hemos topado? Con que las personas alrededor del matrimonio, aun siendo cristianas y de muchos años, pareciera que quieren separar a la pareja. Pareciera que quieren, ¿verdad?, que ya no permanezcan juntos. Y créame que en ocasiones, ¿verdad?, he tenido que hablar con la familia alrededor, ¿sí?, que lamentablemente se enteraron de algún conflicto, ¿sí? Y digo lamentablemente, ¿por qué? Porque no ayudan, solamente empeoran las cosas. Y he tenido que dirigirme a veces a ciertos miembros de la familia que están alrededor de los protagonistas del matrimonio, de los protagonistas de un problema, para pedirles que nos apoyen en lo que como pastores estamos haciendo. Y en ocasiones he tenido que decir, si Dios quiere unir, si Dios quiere restaurar y ustedes con su consejo quieren hacer lo contrario, pues no solamente se oponen a nosotros, sino que principalmente se están oponiendo a Dios. Y a veces eso, hermano, no lo toman bien, a veces no lo toman mal, la gente alrededor. ¿Me explico? Pero dígame, ¿por qué llegamos a esos excesos? ¿Que acaso no queremos el bien para los nuestros? Me refiero, hablando a los que estamos alrededor de aquellos que están en un problema, en un conflicto, que no queremos el bien para ellos. Entonces dígame, ¿por qué aconsejamos con base a lo que el mundo nos dice? No, es que ya déjalo, no es que ya déjala, es que tú tienes la culpa, es que mira, reacciona así, no va a cambiar. Y damos palabras, aún siendo cristianos ya de muchos años, que nada tienen que ver con el consejo de Dios. Dios no figura por ahí en ninguna parte. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Sí? Mire, pareciera que los cristianos cuando vivimos un problema, pareciera que lo menos de lo que echamos mano es de la palabra. Echamos mano de lo que dice la abuelita, echamos mano de lo que dice mi mamá o mi papá, echamos mano de lo que las amistades dicen, echamos mano de lo que todo mundo hace, echamos mano de lo que la vida o este mundo, escuche, que nada tiene que ver con Dios, echamos mano precisamente de eso. Y se da cuenta de que no es algo normal. ¿Dónde entonces está nuestro conocimiento de Dios? ¿Dónde está entonces nuestra madurez en Dios? No sé si me estoy explicando. Esto de lo que estoy hablando es algo muy importante y a la vez muy delicado, ¿sí? Debemos de tener cuidado con nuestro proceder, tanto nosotros como pareja, como matrimonio, tanto nosotros que podemos estar alrededor de aquellos que tienen un conflicto, de una pareja que está en una situación de crisis. Debemos de tener cuidado y sobre todo actuemos con base a quienes decimos ser. ¿Sí? Imagínense qué vergüenza ser cristianos de años y cuando estamos en un conflicto o vemos un conflicto en los demás, actuar o reaccionar sin el conocimiento de Dios. ¿Me estoy explicando? Ahora, esto aplíquelo a todas las áreas, no nada más al área matrimonial. Cuando tenemos un conflicto, sea como hijos, sea como padres, sea como esposo o esposa, simplemente cuando tenemos un conflicto en nuestra vida cristiana como individuos, mire, lo primero de lo que echamos mano tristemente es de lo que el mundo dice. En un segundo lugar, o a veces hasta el último, dejamos el consejo de Dios. Dejamos el consejo de la palabra de Dios hasta el final. Y dígame, ¿es eso correcto? ¿Verdad que no?
Pero ¿por qué somos así? ¿Por qué reaccionamos de esa manera? En 1 Corintios capítulo número 3, versículo 18, leemos lo siguiente. Dice Pablo, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. ¿Sabe que el hacernos ignorantes nos cuesta mucho trabajo? Pensamos que es un signo de debilidad. Pensamos que es actuar fuera de la lógica. El hacernos ignorantes pareciera ser para nosotros, o lo interpretamos de maneras que nos quitan valor, que nos denigran, ¿sí? Que nos pudieran hacer ver como tontos, ¿sí? Como débiles. Puede ser hasta un signo de humillación, de falta de valor, de dignidad, ¿sí? El hacernos ignorantes, como Pablo nos lo sugiere, o nos lo pide que lo hagamos, mejor dicho, pudiera ser interpretado para nosotros como algo que no va conmigo. Eso no va conmigo, yo no soy así, ¿sí? Y anteponemos primero el ego, nuestro egocentrismo. Lo anteponemos ante lo que nos va a traer bendición y nos cegamos. Rechazamos lo que Dios quiere hacer, rechazamos el consejo de su palabra, rechazamos la obra de Dios en nuestro matrimonio. ¿Sabe por qué Pablo nos da el consejo de que nos hagamos ignorantes? Porque lo que estamos haciendo no ha servido. A ver, ¿sí me escuchó lo que dije? ¿Por qué la palabra de Dios me dice que me haga ignorante? ¿Por qué? Porque lo que yo sé, porque lo que yo estoy haciendo en mi matrimonio, ¿de qué me está sirviendo? De nada. Me explico, de nada me está sirviendo el que yo tenga experiencia, el que yo hago, deshago, el que yo viví, el que yo pasé, el que yo sufrí, el que yo conocí, el que yo ya probé, el que yo tengo tanta y tanta experiencia en el área de matrimonio. Dígame, ¿de qué le está sirviendo si está cometiendo los mismos y hasta peores errores? Ahora entiende por qué Pablo dice, si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Es como si Pablo le dijera, date cuenta de tu proceder, date cuenta del fruto de tus decisiones, del resultado de tus acciones, date cuenta de eso, dice la palabra. Ves que no te está llevando a nada bueno, ves que estás cometiendo los mismos y hasta más graves los errores, entonces hazte ignorante, o sea, date cuenta de que la manera en la que lo estás haciendo no está bien. ¿Qué más evidencia quieres de que estás quebrando a tu familia, estás quebrando a tu esposo, a tu esposa, estás quebrando a tus hijos? ¿Qué más evidencia quieres del dolor que estás causando al verlo marcado en cada uno de ellos? ¿Cómo sufren? ¿Cómo están viviendo en depresión, en desesperación, en locura? ¿Cómo están sin rumbo? ¿Qué no te das cuenta? Te dice la palabra, hazte ignorante, abre los ojos, date cuenta que lo que estás haciendo no va por buen camino. Pero no nos hacemos ignorantes porque nos ensoberbecemos, nos llenamos de orgullo, de egocentrismo. Llegamos a decir que tenemos experiencia, de que yo ya lo sé, nadie me va a enseñar a mí, y menos un pastor, y menos uno que está más joven que yo, ¿verdad? Ay, Padre Santo. Ay, Padre Santo. Sabe, a veces juzgamos equivocadamente, lo hacemos mal, y decimos, es que es joven, es que no ha vivido, es que no conoce. Le voy a decir algo, que más vale que nos ministre, fíjese bien, alguien que está haciendo lo correcto y que no ha vivido las cochinadas que uno ha vivido. ¿Sabe por qué? Es mejor que nos ministre una persona así, porque nos va a enseñar lo que es correcto.
¿Usted para qué quiere ser ministrado por alguien que también ha cometido tantos errores? Porque aunque usted diga, es que esa persona me va a entender, pues a lo mejor le va a entender, pero puede ser que no le enseñe lo correcto, sino que se ha hecho igual de mañoso que usted, que nosotros, con tantos problemas. Y sabe una cosa, necesitamos ser ministrados por alguien que no ha cometido los mismos errores que nosotros. ¿Me explico? Entonces juzgamos mal y decimos, es que es más joven que yo, es que no ha vivido, es que no ha cometido los errores que yo he vivido, él no me puede ministrar o ella no me puede ayudar. Discúlpeme, pero son las personas más adecuadas, aquellos que están limpios, aquellos que no han fallado, aquellos que han permanecido puros, son las personas más indicadas para enseñarnos lo que debe de ser, el consejo como debe de ser de la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Se da cuenta que en muchas áreas de nuestra vida, que incluyen obviamente nuestro matrimonio, debemos de aprender a desechar lo que nosotros creemos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros estamos haciendo. Necesitamos hacernos ignorantes por nuestro bien. El hecho de que tú te hagas ignorante, ¿sabes qué significa? Que deseches tu proceder, tu manera de sentir, de pensar, de hacer las cosas, que lo deseches y digas, es que no me está sirviendo, no está funcionando, estoy de mal en peor, estoy cometiendo cosas peores que antes y que nunca. El hacernos ignorantes es algo bueno, es algo hasta necesario en nuestras vidas. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo por nuestro orgullo? ¿Cómo nos cuesta trabajo por nuestro ego? Imagínese Pablo decirle esto a un conjunto de personas, quienes eran los corintios, hermano, que discúlpeme, mire, se sentían bien pipiris nice, ¿sí? Se sentían bien pirruris, bien fifí, ¿verdad? Como se dice hoy en día. O sea, ellos eran la onda, o sea, ellos lo tenían todo, ¿sí? Wow, la escuela, la educación de mis hijos, nuestro matrimonio, el coche, la casa, viejo, ¿sí? Ellos, imagínense escuchar que el apóstol les dijera, háganse ignorantes. ¡Ay! ¿Verdad? Uf, ¿cómo se te ocurre decirnos eso? ¿Te das cuenta de que por eso tú no eres un siervo de Dios genuino? Así le dijeron al apóstol Pablo. ¿Cómo tú que tienes necesidad, cómo tú que tienes enfermedad, vienes y nos quieres enseñar a nosotros? ¡Ash! A ver, diga conmigo, ¡ash! ¿Sí? ¡Ash! Hazte para allá. Dejemos que Dios nos dé un zape. A ver, póngase así y dejemos que Dios nos dé un zape. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿cómo nos cuesta trabajo hacernos ignorantes? Los corintios, sentían que lo tenían todo, desde lo material hasta lo moral y espiritual. Se sentían unos sábelotodos, se sentían unos todopoderosos, se sentían perfectos, que no fallaban. Se sentían que no necesitaban de nada ni de nadie. Imagínense, Pablo viene y les dice, háganse ignorantes. Ay, Pablo, ¿por qué nos dices eso? Porque la manera de vivir demuestra que no está funcionando lo que están haciendo. ¿Sí? ¿Recuerda el pasaje que le mencioné? Donde la palabra de Dios nos habla de que la sabiduría está justificada por los hijos. ¿Se acuerda de ese pasaje que le mencioné y cómo lo expliqué? Decíamos que no solamente se refiere literalmente a los hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son nuestro reflejo. ¿Sí? Así que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque si usted dice, es que usted es un mentiroso, es que usted engaña, es que usted no es genuino, pues vea a mis hijos. Vea el testimonio de mis hijos.
Y si el testimonio o la vida de mis hijos es incorrecta, yo le acepto que yo sea como usted dice que soy. Pero si usted ve que mis hijos, al igual que todos, cometemos los errores que todo mundo cometemos, pero usted ve que en mis hijos o nuestros hijos hay un buen testimonio, entonces cuidado con lo que decimos. También ese texto bíblico se refiere al hecho de que el resultado de nuestras acciones debe de hablar de que verdaderamente seamos personas sabias. Ya no solamente nuestros hijos, literalmente, sino que ahora nuestras acciones. ¿De qué hablan mis acciones? ¿De qué habla mi comportamiento, mi testimonio? Caramba, si estoy viendo que el barco se está hundiendo, ¿sí? Entonces debo de hacerme ignorante, ¿sí? Debo de desechar lo que yo estoy viviendo, el cómo me estoy conduciendo en mi matrimonio, cómo lo estoy, ¿verdad?, tratando de llevar, porque no está funcionando. Desecho eso, me hago ignorante y entonces le digo, Dios, enséñame. Tú creaste el matrimonio, lo vimos, ¿se acuerda? Tú creaste el matrimonio, entonces dime cómo debe de funcionar, qué debo de hacer en él, cómo lo debo de hacer. Estamos entendiendo, hermanos. Qué tremendo, hermano, es que la palabra hoy nos dice, hazte ignorante. ¿Sí? Desecha lo que hasta hoy has hecho. ¿Por qué? Porque no está sirviendo. No está funcionando, solamente es más de lo mismo, que te está trayendo más de lo mismo, problemas, conflictos, pleitos, en los que ya tienes así 50 años y no ha habido ningún avance, ningún cambio. Cambia tu manera de pensar, desecha el conocimiento del mundo que te dice, mira, hazle así. ¿Por qué? Porque todo mundo le hace. Así lo hace todo mundo, ¿sí? Desecha eso que te dice, mira, tu papá hizo esto, o mira, tu abuelito hizo esto, o tu abuelita. No, desecha eso y céntrate en lo que la palabra de Dios te dice. Amén. Es por ello, hermano, que en el versículo siguiente Pablo lo enfatiza y dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Lo que todo mundo hace, lo que la abuelita, el abuelito, el papá dice que haga, discúlpeme, pero es insensatez para con Dios. Ahora, no digo que todo. Hay consejos buenos que recibimos de nuestra abuelita, ¿sí? Hay consejos buenos que recibimos de nuestros padres, gloria a Dios. Pero también va a haber consejos y hasta ejemplos malos, incorrectos, de la gente a nuestro alrededor, y que nosotros podríamos tomarlos como base para nuestro matrimonio antes que el consejo de Dios. Es por ello que Dios te dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Qué significa eso? Significa que lo que tú eliges hacer con base al conocimiento del mundo no es lo más correcto y se opone a lo que Dios quiere para ti. Eso significa. Entonces dime, ¿tú quieres seguir haciendo eso? O sea, ¿tú quieres seguir picando en piedra? Digo, si lo quieres hacer, pues hazlo. ¿Qué te va a esperar al final de ese camino? Lo mismo, problemas. ¿Eso quieres? O sea, ¿te gustan los problemas? ¿Quieres vivir teniendo problemas? Yo creo que no. Entonces, desecha el conocimiento de este mundo, que es insensatez para con Dios. Deséchalo y entonces dile a Dios, Dios, ¿cómo quieres que haga las cosas? Y entonces vas a voltear a ver la palabra, vas a escuchar el consejo de Dios, que te va a decir, mira, cambia esto, hazle así, perdona, sé tolerante, ten paciencia, sé humilde, escucha, no pelees, cierra la boca, cambia tu comportamiento, tu sentir. Vas a escuchar el consejo de Dios que te va a dar la guianza que necesitas y entonces
va a haber una mejoría en tu matrimonio. Va a haber una mejoría en tu casa con los tuyos. Qué precioso es la palabra, ¿no? ¿No le parece? Fíjese, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Lo que tú crees que estás haciendo correctamente, Dios está diciendo, ay. Y ahí va otra vez, dice Dios. ¿Me explico? Lo que tú crees valioso de esta vida, no lo es para con Dios. Y no puede haber nada bueno al final de ese camino que has elegido llevar. Porque es algo insensato para Dios. ¿Sí? Imagínate que es, hermano, como el inventor del automóvil. El inventor del automóvil, ¿verdad? Se topa en la calle a una persona que quiere arreglar su creación, que quiere arreglar lo que él inventó, ¿verdad? De una forma equivocada. Imagínese, quiere, apretar una tuerca, quiere ajustar un tornillo, quiere hacerle algo al coche, ¿verdad? Porque le está fallando. Y la persona ahí está, hermano, con un martillo pegándole a la pieza, pegándole al tornillo para que se afloje. Entonces el inventor pasa por ahí, ¿verdad? El inventor del coche pasa por ahí en la calle donde aquel hombre está agarrando a martillazos el coche y le dice, ey, tu manera en la que quieres apretar o aflojar esa pieza no es la correcta, es una locura. ¿Cómo es que lo estás haciendo así? La persona le podría decir, ¿y usted quién se cree que es? A mí usted no me va a enseñar nada. Yo no recibo consejos de nadie, yo lo sé todo. Y la persona le va a contestar, te lo digo porque yo inventé el coche que tú estás usando. Y así es Dios con nosotros. ¿Me explico? Él ve que Él ve cómo nos empeñamos en necedades, en que somos bien cabezones, bien duros, que todavía le decimos a Dios, no te metas, yo no necesito de un pastor, yo no necesito del consejo de la palabra, yo no necesito de nadie ni de nada, yo lo sé todo, he vivido muchas cosas y ya me creo una persona que soy capaz de resolver esto. Y Dios nos va a contestar, yo creé el matrimonio. Y lo que tú estás agarrando a martillazos, lo que tú estás haciendo incorrectamente, usando incorrectamente, utilizando incorrectamente, yo lo creé. ¿Crees que no voy a saber lo que tienes que hacer? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece eso? ¿Sabe? Hablar de matrimonios en 12 temas es muy poco. Necesitaríamos toda una vida y aún así no acabaríamos. En una ocasión en estas pláticas dije que los conflictos que se viven en un matrimonio, son de todos tamaños, colores, sabores, son de todo lo que nos podamos imaginar, y aún cuando hemos dicho, ya me lo sé todo, nos las arreglamos y nos sorprendemos con conflictos, con pleitos, con cosas en el matrimonio que, hermano, nos quedamos con la boca abierta de decir, ¿y cómo le hacen para inventarse problemas? Hermano, hablar del matrimonio sí es algo precioso, pero es algo tan amplio, tan vasto, que de lo que menos nos imaginamos tenemos conflictos en el matrimonio. De lo que menos nos imaginamos. Problemas que nos ponen en estrecho, problemas que nos llevan a crisis, problemas que nos hacen que nos separemos. Recuerde, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. En el verso 20, escuche lo que dice la palabra. Y otra vez dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos.
O sea, de aquellos que se creen sabios en su propia opinión, Dios dice, qué bárbaros. Ahí van otra vez. Ahí van a regarla. Ahí van. Aquí dice, y otra vez dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Una persona endurecida, una persona soberbia, una persona sabia en su propia opinión, no va a hacer otra cosa más que cometer los mismos y hasta peores cada vez los errores. Mejor hagámonos ignorantes, ¿no lo cree? Hagámonos ignorantes. En el siguiente verso, que es el 21, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Sí? Dice Pablo, ninguno se gloríe en la sabiduría de este mundo, en lo que la gente hace, en lo que todo mundo hace. Ninguno encuentre motivo de alegría o de gloria o de jactancia, ¿sí? O de decir, ya la hice, yo ya tengo experiencia, yo ya sé cómo resolver los conflictos. Dice Pablo, ninguno se confía en eso, ¿sí? Ninguno se confía en eso, ¿por qué? Porque no es bueno. Dice Pablo, porque todo es vuestro. ¿Y a qué se refiere Pablo con que todo es vuestro? Vamos a leerlo. Verso 22 dice, sea Pablos, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Dice Pablo, todo es vuestro. ¿A qué se refiere Pablo con eso? ¿Cuál es la aplicación de ese versículo, el 22? ¿Se acuerda que los corintios decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿sí? Y había división entre ellos. Pablo vuelve a tocar ese punto, porque lo que nos lleva a tener división entre nosotros como matrimonio es lo que nosotros creemos, lo que nosotros hacemos en nuestra propia sabiduría sin consultar al Señor. Ese es el problema. ¿Sí? El problema de los corintios era ese, que creían más en sus propios argumentos que en el consejo de Dios. Que ver la evidencia contundente de Dios y negarla y decir, no, aquí nomás mis chicharrones truenan. Es que yo soy bien efectivo, bien F, ¿verdad? Yo soy bien F. No, es que mi abuelita. No, es que mi apellido. Es que mi herencia. ¿Cuál, hombre? Ya todo esto ya es basura. Desechemos eso. Hagámosle caso a lo que Dios quiere. Por eso Pablo dice, todo es vuestro. ¿Sí? O sea, es como si Pablo te dijera, ¿qué más quieres, mi rey? O sea, Dios ha puesto a tu alcance una gran bendición, que puede ser un pastor, que puede ser, hermano, un hermano, puede ser, hermano, es la misma palabra, es la iglesia, es su presencia, la presencia de su Espíritu. Él te lo está dando todo así, mira, así ya nomás para que lo lleves a tu boca y lo comas. Pablo dice, todo es vuestro, o sea, ¿qué más quieres? El hecho de que Dios te está diciendo, yo diseñé el matrimonio. El hecho de que Dios te diga, sigue el consejo de mi palabra, no te cierres. El hecho de que Dios ponga a tu alcance bendiciones, paz, amor, alegría. ¿Qué más quieres? Al decir Pablo, porque todo es vuestro, es como si Pablo les estuviera diciendo a los corintios, es que ¿qué más quieren? Ya ni la hacen. ¡Qué bárbaros! Dios está poniendo delante de ustedes todo su bien, toda su misericordia, su bendición. No, pero ustedes con la sabiduría de este mundo se creen más sabios y están haciendo a un lado todo lo que es de Dios. Ándenles pues. Se quieren dar de topes contra la pared, se quieren seguir dando topes contra la pared, háganlo. Hermanos, ¿qué más queremos? Escúcheme, esta es la plática con la que estamos haciendo una conclusión a esta primera parte del edificio de Dios. Y la conclusión es esta:
¿Qué más queremos? ¿Qué más? O sea, ¿no te es suficiente decirte que quien creó el matrimonio está poniendo todo su bien y su misericordia para tu matrimonio delante de ti? Nada más acércate a Él, acércate al consejo de la palabra. ¿Qué más quieres? Sería como ir a pedirle ayuda a un carpintero para que nos ayude a arreglar el coche. Sería como ir, hermano, a pedirle, ¿verdad?, a que me revise, ¿sí?, a un balconero antes que ir que con un doctor. ¿Me explico? Así estamos manejando nuestro matrimonio. No estamos yendo con la persona correcta. Y Dios te dice, ¿qué más quieres, mi rey? ¿Qué más quieres, mi reina? Estoy poniendo todo mi bien, toda mi misericordia delante de ti porque yo creé el matrimonio. Yo soy el autor de la familia. ¿Qué más queremos, hermanos? Dobla tu orgullo, dobla las manos delante de Dios y dile, perdóname. Dobla tus rodillas delante de Él y dile, perdóname, desecho la manera en la que me he conducido hasta hoy porque no me ha llevado a nada bueno. Y dime, ¿cómo quieres que haga las cosas? Porque lo que yo estoy haciendo no está funcionando. ¿Qué tienes para mí, para mi esposa, para nuestros hijos? ¿Qué tienes para nosotros? ¿Cómo quieres que procedamos? Y Pablo concluye en el verso 23, dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Ve la cadenita? La cadenita que empieza, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Dice, todo es vuestro. Dice, y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Se da cuenta cómo la fuente principal, el fundamento original es Dios. ¿Por qué no ir a Él? Antes que seguir haciendo más de lo mismo nosotros. ¿Por qué no acudir con Él? ¿Sabe? La evidencia de que lo necesitamos es muy contundente. Problemas en todos lados, problemas en todo tiempo, ya no hayamos qué hacer, tantos matrimonios que ya no se pueden ver, tratar ni hablar, que ya no tienen intimidad, matrimonios que ya no viven juntos, aún estando bajo el mismo techo en ocasiones, matrimonios que ahora ya son un par de desconocidos, matrimonios que se han dejado destruir por lo que han vivido. Y no podría, mire, acabar, yo seguiría mencionándole casos y ejemplos, situaciones que llevan a lo mismo, a un matrimonio, a crisis, a problemas, a desánimo, a ira, ¿sí? A que ya no puedo yo ver a esa persona. ¿Por qué si un día le dije que le iba a amar hasta la muerte? No, ni me hablen de ese, ni me hablen de esa. Pero ¿por qué si tú un día le prometiste que con tu vida le amabas? ¿Se da cuenta a qué estamos llegando? Nuestro peor enemigo no es aquel que nos debe dinero, no es ni aún Satanás. Estamos haciendo de nuestro peor enemigo a nuestra pareja. Y tomamos actitudes en el matrimonio que van desde quedarnos callados, ser indiferentes, hasta darnos con todo. Y a veces hemos llegado, escuche, hay matrimonios que han llegado a la violencia física. Ya no digamos la violencia verbal o psicológica, sino hasta lo físico. Se ha perdido la confianza, se ha quebrado el amor, se ha quebrado la comunicación, el trato. Si nos tratamos es por causa de nuestros hijos, cuando mucho. Me estoy explicando. Podría continuar y seguir poniéndole ejemplos, pero el tema central es el mismo. ¿A qué hemos llegado?
¿A qué hemos llegado? ¿Por qué no hacerle caso a Dios? Si Él es el creador del coche, si Él es el creador del matrimonio, ¿por qué no hacerle caso a Él? Vaya a la fuente, quien es Dios. Aquí lo dice, y Cristo de Dios, o sea, todo es de Dios, todo es vuestro, y Dios, siendo el dueño de todo, Dios ha puesto todo delante de nosotros. ¿Por qué no ir con Él? Es que no puedo perdonar. Es que usted no se imagina, no tiene idea de lo que me hicieron. Tal vez sí, no tengo idea. Pero sí tengo algo que decirle, y es: perdone, suelte ese dolor, suelte ese coraje de lo que le hicieron, porque ya se dio cuenta. El retenerlo, como este mundo dice que lo haga, lo está carcomiendo, lo está consumiendo, lo está convirtiendo en alguien que usted no es. Suéltelo. Si por ahí usted ya claramente ve que no es la forma, suéltelo. Y entonces ahora haga algo diferente, algo que dice la palabra, que perdone y ame. Pida perdón, perdone, haga eso, intente hacer lo que el inventor del matrimonio dice. Inténtelo. Y le voy a decir algo, no va a salir defraudado, no va a salir defraudado, va a ser por su bien. Si Él nos conoce, Él nos formó, ¿cree que no vamos a encontrar el bien para nuestra vida en lo que Él dice? Claro que sí, claro que sí. ¿Sabe? El tema de hoy es corto, porque hay mucho que hacer. ¿Sí se da cuenta de ello? Aunque la plática de hoy, hermano, es de 1 hora, pero hay toda una vida para poner en práctica lo que Dios nos está hablando. Y yo le quiero invitar a que lo haga. Ya no haga más de lo mismo. Mire a qué le ha llevado. ¿Dónde se encuentra al actuar bajo la sabiduría de este mundo, bajo la sabiduría de los hombres? Hágase ignorante, porque Dios ha puesto delante de usted todo su bien y toda su misericordia. Acérquese al Creador del matrimonio, acérquese a Dios y dígale: aquí estoy, dime cómo hago las cosas, qué tengo que hacer. ¿Quiere usted estar bien con su pareja? ¿Quiere tener menos problemas, vivir en paz, disfrutar, dar un buen ejemplo a los suyos? ¿Quiere lo mejor para los suyos? Haga esto. Amén. Hagamos esto. El tema es corto, pero hay mucho por hacer. Y yo le invito a que el día de hoy tome esa decisión de hacerlo. Y vamos a pedírselo a Dios en oración, que nos dé determinación para mantenernos en Él, haciendo lo que Él quiere que hagamos. ¿Por qué determinación? Porque no espere que, mire, al primer intento de hacer algo bueno, las cosas vayan a cambiar así rápido. No, tiene que perseverar. Pues imagínese, si toda una vida ha hecho lo malo y ahora que comienza a dar sus primeros pasos haciendo lo que es correcto, pues no espere a que, mire, así de rápido suceda un cambio bueno. Por eso vamos a pedirle al Señor en oración esa determinación para perseverar, manteniéndonos en la voluntad de Dios, en lo que Él quiere que hagamos. Amén. Va a haber cosas en las que sí, a lo mejor usted va a ver un cambio más pronto, pero va a haber cosas en las que usted va a tener que perseverar hasta morirse ahí en la raya.
¿Ama a su pareja? Le quiero preguntar eso. ¿Usted le ama? ¿Usted la ama? ¿Usted sabe que su pareja le ama? ¿Usted siente que él o que ella le ama? Piensa en las respuestas, pero no se tarde tanto. Si usted le ama, si usted se siente amado o amada, échele ganas. Échele ganas. Las cosas pueden cambiar y ser diferentes. Para bien. Para bien. Donde hay amor, hay esperanza. Donde hay amor, ahí está Dios. Bendito Padre Celestial. Hemos entendido el punto de la enseñanza con la que estamos cerrando esta serie de temas de el matrimonio, del edificio de Dios. Y no queremos estarle dando vueltas a algo que ya nos ha quedado claro. Y ello es el hecho de que de nada ha servido lo que estoy haciendo. El aferrarme a mi argumento, a mi sabiduría, no me está sirviendo. Y aunque es algo parecido a lo que hablamos la última ocasión o la ocasión anterior, hoy nos damos cuenta de que tú quieres nuestro bien y nuestro bien está en que nos hagamos ignorantes. Dice Pablo, hágase ignorante. Dice, hágase ignorante para que llegue verdaderamente a ser sabio. Pero nos cuesta trabajo hacernos ignorantes, porque está de por medio el orgullo, está de por medio el qué van a decir de mí. Puede ser tomado como un signo de debilidad. Me cuesta el hacerme ignorante porque fue mi abuelita o mi papá o alguien quien influyó en mi vida, quien me enseñó estas cosas. Sí, pero ¿de qué me están sirviendo? ¿De qué me está sirviendo todo eso? Yo te pido que no veamos sentimentalmente el hacernos ignorantes como algo que sea imposible, sino que lo veamos con una cabeza fría, que lo veamos como el bien que tú quieres para nosotros, que lo veamos sobriamente, con los pies en la tierra, que el hecho de hacernos ignorantes lo veamos como algo conveniente para nuestras vidas, porque todo es vuestro, dice Pablo, porque todo es de Dios, dice él, y tú has puesto tu bien y tu misericordia delante de nosotros, y nosotros pareciera que no queremos echar mano de ello, porque, no, yo sé hacer las cosas, porque, no, es que todo mundo hace esto. Tú has puesto todo delante de nosotros para nuestro bien. Tú formaste el matrimonio, tú creaste la familia, tú sabes cómo funcionan las cosas. Y hoy vengo a ti a decirte, desecho todo lo que sé para preguntarte a ti, dime, ¿cómo hago las cosas? ¿Cómo le hago? Porque yo sé que en ti está la bendición para mi matrimonio y para los nuestros. Espíritu Santo, hay mucho por hacer en nuestra vida. Como matrimonios hay mucho que hacer. Espíritu Santo, enséñanos, capacítanos para poderlo hacer. No queremos destruir lo que estamos edificando. No queremos que otros lo hagan. No queremos ir por el mal camino, seguir por ese mal camino. Queremos, mi Señor, verdaderamente hacer
lo que tú dices que hagamos. Gracias, Señor. Gracias te damos. Ayúdanos. Y si debo perdonar, ayúdame a perdonar. Si debo pedir perdón, ayúdame a pedir perdón. Si debo restituir, es decir, recuperar lo que eché a perder, lo que quebré, lo que rompí, ayúdame a hacerlo. Lo que deba yo hacer, Espíritu Santo, dame la fuerza y la capacidad de poderlo llevar a cabo. Gracias, Cordero de Dios. A ti sea la honra y la gloria por siempre y siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Échele ganas, no se desanime. ¿Sí? Repase los 12 temas ya con del edificio de Dios. Repáselos. Amén. No se quede en el intento. No se quede con las ganas. Ha probado muchas cosas, ahora pruebe el conocimiento de Dios, la forma de Dios. No rechace el consejo. Amén. Échele ganas. Hay cosas que se nos hacen, hermano, imposibles, difíciles de llevar a cabo. Pero le digo algo, Dios quiere que lo hagamos. Porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que nos apeguemos a Él. No a las cosas de este mundo, no a la sabiduría de los hombres. Amén. Así que si tiene que pedir perdón, pida perdón. Si debe de perdonar, perdone. Si debe de cambiar su forma de hablar, su manera de ser, hágalo. Intente de una forma diferente. Ya no se empeñe en querer hacer lo mismo, porque usted se está dando cuenta que más de lo mismo no le está llevando a nada bueno. ¿Sí? Entonces yo le pido en el amor del Señor, empeñese en eso. Mire, así como a veces somos bien buenos para lo malo, ahora seamos buenos para lo bueno. Hagamos lo mejor para nuestro matrimonio. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, bueno, pues hemos terminado ya el día de hoy, ¿verdad? Ya andamos algo cansados, hermanos, pero muy gozosos, muy contentos. Amén. Recuerde, hoy terminamos la plática 12, la primera parte del edificio de Dios tocante al matrimonio. Vamos a descansar un par de semanas para retomar con una escuela para padres en esta misma serie del edificio de Dios. Amén. Así que pase la voz, en estas 2 semanas repase, vuelva a ver todos estos temas de matrimonios, sí, y que sean de bendición. Amén. Compártalos con otros. Denle like ahí en el YouTube, sí, envíe el link a sus amistades, a otros hermanos en Cristo, y que sean estas pláticas de bendición. Suscríbase a la página si no lo ha hecho, para que le lleguen las notificaciones. Amén. Bueno, hermanos, pues me despido, ¿verdad? Me despido. Vamos a seguir transmitiendo la palabra de Dios solamente los días martes y jueves. Vamos a tener un descanso para continuar en 2 semanas con la segunda parte de la piedra del ángulo y la segunda parte del edificio de Dios, que va a ser la escuela para padres. Amén. Así que la enseñanza de los lunes del instituto y del miércoles del servicio general se mantienen, así como el sábado de oración y también el día domingo. Amén. Bueno, pues vamos a cenar rico. Invítele a su esposa unos tacos. Amén. O unas enchiladitas, algo bien sabroso. Amén. Vamos a seguir trabajando, echándole ganas. Amén. Con esperanza, con fe, con amor. Amén. Bueno, pues que Dios lo bendiga mucho. Pase muy buenas noches. Que Dios le guarde y le bendiga. Para mí es un gozo el poder compartir la palabra de Dios. Amén. Le amamos y estamos para servirle. Que Dios lo bendiga y pase muy buenas noches. Dios le bendiga.